Ella es María Corina y quiere ser presidenta. Como la ley lo impidió por estar inhabilitada políticamente, entonces María Corina nombró a ella, que también se llama Corina, pero no María, como sustituta. Pero Corina tampoco pudo ser candidata y entonces María Corina y Corina responsabilizaron de todo a él, Nicolás, que ya es presidente. Sin embargo, indagando, descubrimos que por lo visto la responsabilidad en este caso fue más bien de María Corina y de un hombre llamado Manuel. ¡Qué molleja! ¿Y quién es este otro tipo que aparece por acá? No se preocupen, él realmente ya no pinta nada en esta historia. Aún faltan meses para las elecciones presidenciales venezolanas y la trama de candidaturas ya parece digna de novela. Venezolana, por supuesto. Y en este video les explicaremos quién es quién y haremos todo lo posible para desenredar tremendo embrollo. Ahí les va. Venezuela celebrará elecciones presidenciales el 28 de julio y ya se conocen las 13 candidaturas, respaldadas por casi 40 organizaciones políticas. Sin embargo, desde que se cerró el plazo de inscripción e incluso algo antes, en los grandes medios y vocerías políticas se ha hablado más de quienes no lograron postularse que de quienes sí. María Corina Machado es una vieja conocida en la oposición venezolana y no hablamos de su edad, sino de su trayectoria. Viene a ser una especie de Leopolda López en el sentido de que los dos prácticamente fueron criados desde la cuna de oro para creerse futuros presidentes y en distintos momentos han gozado de decidido apoyo de Washington en sus respectivos intentos. Sin embargo, otro rasgo que comparten ambos es que a nivel nacional, y digan lo que digan en la narrativa hegemónica, fuera de ciertos distritos de Caracas y otros grandes centros urbanos, nunca han gozado de apoyo mayoritario entre la población. Ojo, ni siquiera entre opositores. Por ejemplo, la última vez que ambos se midieron en unas primarias presidenciales consensuadas entre las principales fuerzas opositoras, hace ya una década y pico, Leopoldo López, desanimado por las encuestas, se retiró de la carrera para apoyar a otro candidato y María Corina sí llegó a la meta, pero con un 4% de los votos. Ojo, 4% entre los opositores que votaron, no entre todos los venezolanos. Obviamente, desde entonces ha llovido mucho, pero la lluvia, en lugar de unir a las fuerzas opositoras, las ha desunido más de lo que estaban ya, si cabe. La unidad circunstancial lograda en torno a la autoproclamación de Juan Guaidó terminó siendo saliva del oro y hoy comparar a las fuerzas opositoras venezolanas con un saco de gatos sería injusto para los gatos. Tras el sonoro fracaso del guaidonismo, la oposición quedó fracturada en tantos pedazos que si intentáramos desglosarlos, este video se convertiría en un seriado televisivo con más episodios que Lassie. Cuando en 2023 los opositores decidieron organizar unas primarias de cara a la cita electoral presidencial del año siguiente, muchas de las principales agrupaciones políticas opositoras se abstuvieron de participar por diversos motivos y divergencias internas. El ente electoral venezolano oficial no formó parte del proceso debido a las condiciones que pretendían imponer los participantes y, como si esto fuera poco, quien finalmente las organizó fue una especie de organismo electoral paralelo que fundó la misma María Corina Machado. Bajo esas condiciones fue que la también conocida como Mari Cori arrasó en aquella votación, sin casi contendientes, sin árbitro y con su equipo contando los votos. Lo que ocurre es que Machado había sido inhabilitada políticamente desde varios meses antes de esas primarias debido a su entusiasta y público apoyo a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Por tanto, ella sabía que no podía ser candidata, pero confiaba en que las presiones de Washington para que el Consejo Nacional Electoral aceptara su candidatura surtirían efecto, cosa que obviamente no sucedió. Si las sanciones más duras durante el auge de Guaidó, que crearon una crisis sin precedente, no sirvieron para presionar a Caracas, ¿por qué iban a ceder ahora, cuando buena parte de esa crisis ha quedado atrás?
Sin embargo, María Corina esperó hasta el último instante a que se diera el milagro de la de la inscripción, y es en ese empeño donde la novela se pone enredosa, en el buen sentido. Una vez que la aspirante a candidata por fin cae en cuenta de que tiene más posibilidades de participar en los Juegos Olímpicos de París en la modalidad de halterofilia masculina que en las elecciones presidenciales venezolanas, decide nombrar a una heredera, sin primarias, ni oficiales ni paralelas, sin consultas con otros partidos opositores, sin árbitro imparcial ni comprado, designa a Corina Yoris como su sucesora al trono, a la candidatura. La elegida, al contrario que quien la eligió, es una vieja desconocida de la política venezolana. En este caso no lo decimos por su edad, sino por su no trayectoria. Y las búsquedas con su nombre deben haber provocado la caída de varios buscadores de internet cuando Machado la presentó. Pero al igual que en cualquier país, candidatearse para una presidencial no es como anotarse en un grupo de chat para ir a practicar deporte el fin de semana con la gente de la oficina. Una candidatura presidencial requiere cumplimentar una serie de requisitos legales, administrativos y demás que, además de papeleo, requieren tiempo. Y tanto Vente Venezuela, la organización política de María Corina, como la Corina designada por María Corina, llegaron detrás de la ambulancia a la hora de la inscripción, sin los deberes hechos y sin tiempo para hacerlos. Por ejemplo, Vente Venezuela no es una formación acreditada ante el CNE, requisito legal indispensable para participar en la elección. Y es que el mariacorinismo la ha desconocido en reiteradas ocasiones. En línea con esa misma estrategia política, además, la agrupación no se presentó a más de 2 elecciones seguidas, por lo que perdió su personería legal como partido político y tras perderla, no movió ni medio meñique para cumplir los requisitos para renovarla. Es decir, nos inscribimos a la elección presidencial, pero nos inscribimos como yo diga porque yo lo valgo. Autodescartada así por ellos mismos la opción de avalar mediante Vente Venezuela a Corina, la delfina de María Corina, la ley también contempla la opción de candidatearla recogiendo el 0,5% de firmas del padrón electoral, lo que supondría alrededor de 100.000 rúbricas. Una tarea ya engorrosa de por sí, aun contando con varios meses para emprenderla, pero que se vuelve directamente irrealizable si se deja para un par de días antes de finalizar el plazo, como fue el caso. Así las cosas, la legislación vigente incluso les dejaba todavía un último resquicio de esperanza, la de inscribir a la ungida por el mariacorinismo con el aval de otra formación política opositora que sí hubiera cumplido los requisitos legales en los plazos previstos. Y había varias. Pero no todas estaban dispuestas a renunciar a presentar candidato solo porque María Corina Machado hubiera puesto más empeño en hacer buena letra con Washington que en cumplir las leyes electorales locales. Y fue entonces que entra en escena otro viejo conocido de la política venezolana, haciendo referencia nuevamente a su experiencia y no a su edad. Porque por algunas horas todas las miradas del oposicionismo estuvieron puestas en Manuel Rosales, actual gobernador del estado Zulia, opositor al chavismo desde textualmente el siglo pasado e incluso candidato presidencial que enfrentó a Hugo Chávez en 2006, esperando que se diera la tarjeta de su partido. Pero Rosales, famoso en Venezuela por una serie de expresiones inolvidables de la talla de "no le pidan peras al horno" o "no creo en cantos de ballena", es mucho más hábil como político que como recitador de refranes y desde luego no iba a ceder su presencia en el tarjetón electoral presidencial a cambio de nada, mucho menos por las exigencias de una dirigente política que constantemente ha acusado a otros políticos opositores, él incluido, de ser cómplices del régimen chavista, básicamente por cumplir la legislación electoral vigente, y todavía muchísimo menos para darle paso a una candidata puesta a dedo de manera improvisada y que es tan conocida en Venezuela como en Escocia. Y esto es todo el embrollo que se vivió, muy distinto al que presentaron o interpretaron algunos grandes medios y vocerías políticas de variados signos políticos, unos con bastante menos buena fe que otros, por supuesto. No es un tema que se pueda desarrollar en 30 segundos, obvio, pero la explicación, más allá del enredo de nombres y leyes, es bastante sencilla.
La oposición venezolana no consiguió un candidato de consenso al interior del al interior de sus formaciones, principalmente por su propia responsabilidad o irresponsabilidad, como prefieran. Obviamente, el gobierno venezolano sale beneficiado por la situación, pero no es él quien metió a los gatos en el saco. Y por supuesto que falta tiempo todavía para el día de la elección y cualquier cosa puede pasar en cuanto a apoyos, alianzas y pactos tras bastidores, independientemente de quién aparezca en la tarjeta. Como buena novela electoral, todavía quedan muchos episodios por delante. Pero suceda lo que suceda, lo cierto es que, a pesar de las sorpresas que incluyen estos seriados, de tan largos que son, en la audiencia terminamos conociendo a sus protagonistas casi mejor que ellos mismos. Ay, 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 ay. Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Los Villas. Tú sabes que están otra vez los maricorinos están en este momento. Faltan 2 días, eso sí, pidiendo sanciones. Hubo una respuesta bien buena del presidente. El programa de ayer, el programa aniversario, porque el presidente estaba cumpliendo 1 año con Maduro Más, la parte de las entrevistas estuvo fabuloso. Yo pude sacar algo, pero yo todavía tengo para exprimirle a esa parte, a toda esa parte de la entrevista. Muy buenos periodistas estaban allí, las preguntas estuvo muy buenas, ubicaditas como debe ser, unas preguntas precisas en el marco de lo que nosotros estamos viviendo ahorita, precisas en el marco de ese proceso de putrefacción que tiene la oposición venezolana ahorita, apostando de nuevo a que nos quiten una licencia, porque eso es todo, porque no nos han levantado nada, sino es a quitarnos una licencia como si con eso nosotros ya está listo y nosotros pues vamos a salir adelante. Y buenas las explicaciones que dio el presidente, pero ese Maduro Más está de colección. Yo tengo guardado, o sea, traje alguna respuesta de él. De hecho, me voy a dedicar hoy a ese programa, sobre todas las respuestas que dio el presidente, buenas, precisas. O sea, mensaje al pueblo directo, pues, al pueblo guerrero, al pueblo batallador. También hubo una aclaratoria por parte de Cilia Flores, nuestra camarada. Hubo una aclaratoria bien buena, porque se habla de referéndum aprobatorio, no es aprobatorio, es una enmienda. O sea, el referéndum es por una enmienda, no una reforma, es la enmienda. Una enmienda, ¿por qué? Porque en la Constitución dice que no debe excederte 30 años cualquier pena. Ahora, hay una cosa que dijo allí la camarada Cilia Flores que me llamó la atención, porque es verdad, tú ves a una persona que comete 10 delitos, 10 delitos. Yo no estoy muy seguro cómo es el tema con las penas con las condenas, ¿no? Pero te escogen el delito mayor y ese es el que condenan, pues el que te dan la máxima pena, que generalmente no llega allá. Muy pocas veces se llega a la máxima pena. Pero el tema es que ella aborda una cosa que es verdad. O sea, si una persona cometió 10 delitos, ¿verdad? ¿Por qué se le va a acusar por uno? Son 10. Son 10 delitos. Si una persona tiene varios delitos, ¿verdad? Varios crímenes cometidos, entre ellos, pues, supongan ustedes, robo a la nación, traición a la patria y todo eso. No puede ser acusado de un solo delito. Eso es incongruente. Eso está fuera de lugar. Entonces, eso fue algo que me aclaró varias dudas. Ahí me aclaró varias dudas. Por eso me imagino que ahorita como eso está en el debate, con el tema de la petición que hizo el presidente con respecto a la sanción como pena máxima de la cadena perpetua, y efectivamente, obviamente, como dice el presidente, yo lo apoyo totalmente, que diga que es para que se pudran en la cárcel
y como elemento disuasivo, ¿sabes? Para que lo piensen muy bien antes de cometerlo. Porque, como decía Luis Guillermo García, creo que era el periodista que le hizo la pregunta, estamos hablando del tema de impunidad, ¿eh? Que es un tema que es una de las rémoras que nosotros veníamos cargando hace tiempo. Una por el retardo judicial, por algunas cosas que se han ido solucionando. Pero evidentemente que hay mucha tela que cortar con esta nueva ley. Pues esa ley tiene que abarcar varios delitos. Bueno, solamente el robo a la nación, por ejemplo, en el caso de meterlo en las condiciones en que se da ese robo, son peor, porque no solamente es traición a la patria, sino hay indolencia por parte del que está cometiendo el delito. Para nada pensaron en el pueblo, para nada pensaron en nada. Simplemente robaron y se acabó. Bien buena la explicación que da ahí el presidente. El presidente habla de esa, y es verdad, uno como ser humano pasa su momento de dolor. ¿Ves? Cuando algo, esos momentos de decepción en que tú volteas y dices, coño, yo no conocía a esta persona. O sea, que tú depositas toda la confianza del mundo en alguien, ¿verdad? Tú la depositas y tienes fe ciega en esa persona, confías absolutamente en esa persona y coño, pana, de repente te encuentras que te traicionó. Y muchas veces uno se hace una pregunta, tú agarras y dices, ¿pero por qué? O sea, ¿qué lo motivó? Y generalmente usted va a encontrar motivos de mezquindad absoluta, es decir, estoy yo primero, yo de segundo, yo de tercero, yo, y los demás que se jodan. Esa es generalmente la motivación número uno. Hay otra cosa, en un individuo esto, ustedes saben que hay una diferencia muy grande entre inmoral y amoral, ¿no? El inmoral es que comete una inmoralidad y sabe que la está cometiendo, ¿verdad? Pero el amoral es peor, porque el amoral está cometiendo la inmoralidad y cree que eso es normal. Entonces hay gente que es amoral totalmente, piensa en ello, ellos dicen, bueno, y tienen cálculos a largo plazo, que eso es lo peor. Eso es lo peor. Hay gente que tiene cálculos a largo plazo. No solamente la traición a la patria, sino ese cálculo en donde dicen, yo voy ganando terreno, voy ganando poder. El poder no solamente es una pila que puede ser autodestructiva. Te puede matar. A ti mismo, tu espíritu, tu alma, tu moral, todo eso lo puede matar. Y al final el poder termina ejerciendo tal presión en tu carácter y en tu forma de ser que llegas a un momento en que no entiendes lo terrible, lo inhumano que es llegar a que tú llegues un día, tengas un discurso de la cara hacia afuera o la boca hacia afuera y tu alma esté totalmente podrida, oscura, que no sirva para nada. Entonces, el presidente cuando hablaba de ese dolor, digamos, en diferentes grados, el presidente debe ser un dolor mucho más grave, porque está en juego la nación, está en juego el país, está en juego la patria, está en juego la revolución, está en juego los 30 millones de habitantes de este país. Entonces, obviamente, ese dolor es inmenso, terrible. Él dice que se enfermó. No quiero ni imaginarme en el momento en que tú te comienzas a enterar que una persona de absoluta confianza que tú tienes al lado termina por traicionarte, ¿no? Eso es terrible. Es una enseñanza, ¿saben? Luego. Es una enseñanza. A veces, como decía Ernesto Che Guevara, que dice que un guerrillero tiene que tener el corazón duro, pero nunca perder el amor, ¿no? Nunca perderlo. Pero de todos modos uno comienza a ver las cosas con otra óptica, con otro cristal. Empiezas a ser más pragmático a veces, que no es malo. El pragmatismo es malo si todo lo ves con pragmatismo, si no ves nada emocionalmente, ¿no? El pragmatismo a veces es necesario.
A veces es necesario. A mí me encantó esa posición. ¿Por qué digo esto, no? Porque hubo una entrevista por ahí, que todavía no voy a decir cuál es, que luego de lo que yo presente del presidente de la República, que ayer, repito, ese es un programa, el Maduro Más de ayer fue un programa de colección. Fue como que si le hicieran una entrevista, ¿sabes? Hubiese tenido una rueda de prensa. Hubiese tenido una rueda de prensa y él allí abordó diferentes ámbitos, ¿no? Tanto política exterior, política interna. Me interesa más en este momento lo interno, porque efectivamente estamos a 16, mañana es 17, pasado mañana es 18, y María Corina está en este momento, Maricori con Corillori, están en este momento, tú sabes, pero no en este sector. En este sector nosotros lo que estamos haciendo es ese animalito haciendo de todo, toreo y todo para que la vean desde Estados Unidos. Y créanme, hay unos sujetos que entraron en escena ahorita, coño, que son maravillosos, son fantabulosos. Como decían antes como decían antes con la sin par de Caurimar. Decían, son fantabulosos. ¿Eh? Ella está 16, 17, 18, esperando, obviamente, a lo que ella quiere, que es que Estados Unidos retire las licencias. La retiró. Y vean con qué tranquilidad lo decimos. El presidente lo dijo. ¿Nosotros crecimos por esas licencias? No. Pero te la ponen así, como está acostumbrado el imperialismo norteamericano, que está acostumbrado a esa ecuación de el palo y la zanahoria. Te pongo la zanahoria adelante, nunca te la doy, por supuesto. Y si no la quieres, te nariceo, pácate, te doy con el garrote. ¿Ves? Y ya nosotros estamos más que curtidos. Esta revolución está curtida, es recia. Es una revolución que no cree en estos, digamos, en estos cuentos de fantasía que montan los gringos, y que tengo la ligera impresión de que Maricori, Corillori y todo esto se lo creen. No, hay diferentes conflictos en el mundo, no vamos a hablar de ellos hoy. El ataque de Irán, o sea, voy a hacerlo una reflexión rápida, el ataque de Irán a Israel, que muchos agarraron y voltearon, Irán atacó a Israel. No, mira, van 34.000 muertos en Palestina. Israel, que es el niño mimado, el Israel del sionismo, que es el niño mimado de Estados Unidos, le metió una bomba a una embajada iraní. Y los iraníes respondieron. De paso, les voy a decir algo, porque dicen ese ataque criminal que tiraron, el bombardeo fue específicamente quirúrgico, igual que los bombardeos que están haciendo los rusos en Ucrania, porque no han podido ni podrán hablar de que hay genocidio. No. Eso no es Ucrania, los ucranianos, ni es tampoco los israelíes, los sionistas que te disparan directamente a la población civil. Es más, que tienen un plan de limpieza étnica, que tienen un plan de limpiar a los niños, al futuro, limpiarlos, a las madres para que no paren, a los niños para que no crezcan. No, y hubo un bombardeo específico. Te bombardeé un sitio que, por cierto, tú sabes que cuando a uno le dan un coñazo bien duro, uno generalmente agarra y dice, no me olió. Sí te olió. ¿Por qué? Porque los judíos sionistas, o el Israel sionista, ese ejército sionista invasor, por primera vez se vio vulnerable. Hizo así. De hecho, Biden le dijo y le está recomendando a Netanyahu, y Netanyahu está así como el carajito, pues, igualito a Maricori, pues, del que se tira en el piso no me dieron chupeta. Está tirándose en el piso porque él quiere responder. Y Biden le dijo, no te recomiendo que respondas. Lo peor de todo es lo que le dijeron los gringos a Irán. ¿Ustedes saben cuál fue la respuesta de los gringos?
anda, a los iraníes, anda, deja quieto que Israel te ataque, hace un ataque simbólico. Es que son buenísimos, pana. Son del carajo. O sea, los gringos tienen unas ideas. Dijeron, anda, para calmarle la ira a mi hijo, que está ahí llorando por una chupeta, déjalo quieto que te mande 2 bombitas para Irán. No le vayas a hacer nada. Están jugando con fuego. Irán demostró que esa invencibilidad del sionismo no es tal. Que el bendito escudo ese paraguas, que nadie indestructible, no sirve. Porque una cosa es pelear contra un pueblo desválido, o desvalido con ¿qué le digo yo? Matar niños, matar mujeres, y contra unas milicias que tienen unos cueticos, y otra cosa es que se te aparezca Irán y le diga, me tocaste la embajada, yo te voy a tocar una base militar. Ahí andan, deshojando la margarita, ya tienen listo el ataque. Biden se lo ha repetido hasta la saciedad. No lo hagas. Los Estados Unidos. A lo mejor los Estados Unidos están jugando de la boquita para afuera. Pero es que es verdad. ¿Qué ustedes creen pasen? Mire, yo el otro día me dijeron, sí, pero es que Israel tiene bombas atómicas. Está bien, la utilice, pues. Ustedes saben lo que puede pasar si la llegan a utilizar. Nada más el conflicto ahorita que escale. Pues yo no voy a hablar de las bombas atómicas que puede utilizar Israel. Nada más que utilice, que agarre y dispare, Irán declare guerra, pues. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? Irán controla el estrecho de Hormuz. Y los hutíes no están dejando pasar por allá. Yo le pasé un mapa de cómo se desvían ahora yéndose por allá abajo, por África, para poder llevar las cargas. Imagínense nomás que se cierre el estrecho de Hormuz y no salga el petróleo que necesita Europa y Estados Unidos. 40 y pico % de la producción mundial está ahí. Está ahí. Imagínenlo, pues. Y les voy a decir una cosa. Los gringos pueden tirarse la de cowboy, igual que el otro niñito con su chupeta chillando a ver cómo hace para matar más niños. El genocida, el sionismo genocida y el genocida gringo, el cowboy. Pero ellos saben que se les está agotando el tiempo. Y lo peor de todo, saben que se les está agotando el tiempo y saben que ese tiempo ya no tiene reversa. Ellos lo saben. Yo lo estoy diciendo clarito, ¿no? Yo cuando viene a Gary, yo veo a gente que dice, sí, pero es que Israel, hay todavía quien cree, Israel es invencible, Superman, Tarzán, Batman, Robin, o Robin con Robin, como decía el otro día Diosdado, o Robin con Robin, que somos. Y le voy a decir una cosa, Irán atacó con coheticos. Digamos usted si hubiera utilizado los hipersónicos. Vean la ironía de esto, ¿no? Porque el aeropuerto de Tel Aviv se puso full de gente saliendo, los mismos que se estaban burlando de los palestinos y sacaban TikTok burlándose de los palestinos, como se quitaban los dientes y se ponían una cosa aquí y se burlaban de los palestinos, estaban corriendo con sus maletas para salir de Israel. ¿Saben por qué? 22%, y le voy a decir algo, creo que muchísimo más, un porcentaje muy alto de la población israelí no es de Israel, no es oriunda ni es de Israel. No nació en Israel, vinieron de otras partes. Y el 22%, por lo menos, yo creo que más, tienen doble nacionalidad. Estaban acostumbrados, repito, a decir, nosotros somos los fuertes, somos como el machote de barrio que llega y le da coscorrón a todo el mundo y todo el mundo tiene que quedarse callado. Y de repente le salió alguien, le dio 2 cachetadas y se quedaron así. Coño, me dolió. Pero, ¿sabe? Repito, vienen, salen corriendo y le dicen yo le estoy explicando de la forma más
normal, como yo lo veo. De repente sale corriendo y dice, no hubo graves daños. Cuando uno dice que no hubo graves daños, es porque hubo graves daños. Métaselo en la cabeza. Cuando el capitalismo, cuando el sionismo, cuando los gringos dicen no me dolió, es porque eso se hincha y se pudre. Bien, dicho esto, que ese fue un comentario que tenía que tirar hacia el principio. Vamos a comenzar con el presidente Nicolás Maduro, cuando habló de la cadena perpetua. Yo me voy a parar en un video de las cosas que dijo el presidente y voy a colocar una entrevista que hicieron. ¿Saben lo malo de...? El 21 de junio yo cumplo 20 años con los Villas. Y en 20 años yo nunca había visto un periodismo tan mercenario, tan arrastrado como el periodismo de derecha venezolano. De verdad, se los digo. No valoran su tierra, ¿saben? No valoran sus leyes, no valoran su constitución. Y cuando el odio los vence, no son capaces de pensar con el cerebro razonable, este que está aquí delante, ¿ves? Y decir, coño, no debo, pero sí lo hacen. Vamos a ver primero al presidente hablando sobre la cadena perpetua, que es bueno, eso es un debate que está en la calle y hay que hablarlo, hay que hablarlo. Rueda. Es un tema difícil, peliagudo, porque toca la moral. Y lo más importante para un revolucionario es la moral. Para la gente que como nosotros lucha y lucha y lucha toda la vida, como decía Bertolt Brecht, y lucha y batalla, y que estamos sometidos a una guerra permanente, como fue nuestro libertador Bolívar, como fue Guaycaipuro, como fue nuestro comandante Chávez. Los revolucionarios estamos preparados para guerrear, para batallar, para enfrentar los colonialismos, los imperialismos, las amenazas de sanciones, los intentos de golpes de Estado, todo lo que hemos enfrentado. Y lo hemos enfrentado, ustedes saben, por convicción, por compromiso, por amor a esta tierra, por amor a la patria, por el juramento que hicimos ante el gigante Hugo Chávez, de que su proyecto iba a seguir por los tiempos de los tiempos, que es el proyecto original de Bolívar. Entonces, cuando toca la moral de esta forma, yo lo dije en otras oportunidades hace un año y lo dije un poco en el acto. Yo personalmente dirigí todas estas investigaciones con un grupo de excelentes investigadores de Venezuela. Y fue brutal. En primero fue muy doloroso para mí. Yo me enfermé. Físicamente me enfermé. Nadie se dio cuenta porque yo sigo para adelante, pues. Pero fueron unas puñaladas inesperadas, totalmente inesperadas. Y yo llevé esta investigación conjuntamente con una institución que en Venezuela ha ido adquiriendo los niveles más altos, yo diría, que de América Latina y del mundo, que es el Ministerio Público. Juntos fuimos haciendo esta investigación y se dieron los primeros golpes hace un año, marzo, abril. Y las investigaciones continuaron. Se recuperó parte, Luis Guillermo, del patrimonio dañado, parte. Y con parte del patrimonio dañado, bueno, recuperado, hemos logrado parte de ese patrimonio invertirlo en los programas sociales, en los programas de nueva generación, las grandes misiones de nueva generación, etcétera, etcétera. Pero el grueso de lo robado estamos tras la pista.
Ahora hubo nuevas capturas, nuevas revelaciones. Yo podría decir que si hace un año que dimos los primeros golpes, del 1 al 10, llegamos a 3, ahorita hemos avanzado hasta 7, 8 a nivel del descubrimiento con prueba, testimonio irrefutable de la responsabilidad de los más altos jerarcas que hemos capturado y que están presos y que deben ser castigados con las máximas penas que establece el Código Penal de Venezuela. Caiga quien caiga, sea quien sea, y ahorita estoy hablando a esta hora y estamos capturando gente. Gracias a la capacidad investigativa del propio fiscal en lo personal, de la Fiscalía, del DGCIN, del SEBIN, de la Policía Nacional Anticorrupción, todos los últimos capturados han develado la trama, pruebas, nombres. Tenían fórmulas para esconder el dinero en criptoactivos, algo que se creó para el bien, Sunacrip, primer país del mundo que crea una superintendencia de criptomonedas. Era la guarida de la mafia, de los bandidos, de los ladrones, de los traidores. Y nosotros pariendo, perseguidos, amenazados, sancionados, y ellos robándose la plata del pueblo. Por eso, de esa experiencia, de esa indignación, es que nació una propuesta que le he hecho al pueblo. Es una propuesta que le dejo en manos al pueblo. Como siempre, será el pueblo quien la debata, será el pueblo quien la madure. Y del debate y de la maduración, entonces sacaremos una conclusión. Le he hecho la propuesta de poner las máximas penas que se pueden, de acuerdo al derecho constitucional consuetudinario de Venezuela. Porque el derecho constitucional consuetudinario y los pactos internacionales de derechos humanos le prohíben a Venezuela activar la pena de muerte. Como constituyente que fui, como constituyente que soy, porque uno no deja de ser constituyente, pues, nadie nos quita lo bailado. Esa constitución la escribimos entre todos, la escribimos nosotros. Y tenemos que hacerla respetar, como la hemos hecho respetar. Yo entonces he pensado, viendo la experiencia, tengo un primer documento que me hicieron unos expertos, que dirige la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, que es una buena jurisconsulta, una buena abogada, estudiada aquí en el exterior, en París, en Londres, estudiosa, pues. Me hizo un buen documento de un estudio comparado de la cadena perpetua en distintos países de América Latina, Europa, Estados Unidos, y es un debate importante. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros tenemos que fortalecer el Estado, tenemos que fortalecer la capacidad punitiva, porque fortaleciendo la capacidad punitiva, dicen los expertos en la materia, se genera el efecto disuasión, porque aquel que va a dar el paso que no debe dar, lo piense 1, 2 o 3 veces. Si va a dar ese paso, porque pudiera terminar pudriéndose en la cárcel, y eso es una capacidad disuasiva que parece que necesitamos en esta etapa de la República. Esa es mi reflexión. En todo caso, es la reflexión de un hombre que está al frente del Estado y que está comprometido con el pueblo a luchar con todo contra la inmoralidad, la corrupción y la traición. Ahí les dejo la propuesta, pues. ¿Eso va a referéndum? Repite la pregunta. ¿Podría ir a referéndum? Obligatorio. Cualquier enmienda o reforma de la Constitución está obligada a ir a la consulta del referéndum popular. El pueblo habla, el pueblo dice, el pueblo decide. Silita, dame una opinión sobre este tema, el tema de esta lucha que estamos dando, amarga, dolorosa, pero indispensable, necesaria. Yo lo dije y me perdonan. A Silvia no le gusta que yo diga groserías, no voy a decir groserías hoy. Pero yo pasé el dolor desgarrador
lo superé, curé todas mis heridas de ese dolor. Y ahora lo que tengo es indignación y quiero que caigan todos los que tienen que caer y haya máxima justicia. Justicia ejemplar, justicia ejemplar. Sí, yo considero que esta propuesta que ha hecho el presidente la está haciendo en un momento en el que el pueblo está pendiente de todo lo que ha pasado. Primera vez, como lo decía el mismo periodista en su pregunta, nunca había pasado que se atacara con tanta fuerza y con tanta determinación este delito de la corrupción. La corrupción y otros delitos graves que atentan contra la estabilidad de la patria, que atentan contra el pueblo de Venezuela y que en este momento en el que hay tanta conciencia del pueblo, yo creo que es el momento, presidente, para que el pueblo en ese gran debate en el que se está convocando revise, evalúe esa enmienda constitucional, que sería una enmienda constitucional para superar la pena de los 30 años que contempla la Constitución. La Constitución establece una pena máxima de 30 años para cualquier delito. Inclusive si hay acumulación de delitos, si hay 5, 10, 20 delitos, la pena máxima 30 años. Y eso no puede ser porque eso es impunidad. Se juzga un delito y otros quedan impunes. Entonces, la enmienda y la propuesta traería lo que es la revisión para que no haya impunidad en estos delitos atroces, la corrupción y otros delitos atroces también que atentan contra el pueblo. Y, presidente, es una propuesta bien importante porque que el pueblo la revise es que Dios la revise, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Y lo que el pueblo decida, eso será lo correcto, una vez que se haga ese gran debate. Gracias. Yo pudiera aquí decir, por ejemplo, yo veo gente que agarra y dice, no, la corrupción no se va a acabar con la cadena perpetua. Es una opinión válida que puede entrar en debate, ¿verdad? Pero generalmente, discúlpenme, el que opina de esa manera tiene rabo de paja y sabe que le puede tocar. Porque como le digo, si yo no he hecho nada, yo no tengo por qué temer. Yo no tengo nada que temer. Si yo no estoy metido en ningún tipo de delito, yo voy con todo con esa ley. ¿Por qué? Porque igual que como dice el presidente, dígame, yo estoy diferenciando el dolor del presidente, porque el dolor del presidente va es general de todo el país, de la alta responsabilidad que tiene. Pero yo lo pienso por mí, en este momento, y es mi opinión. Es mi opinión. Porque usted sabe cosas que molesta, que uno está avanzando con la revolución, está apoyando las políticas del Estado, del presidente, que han dado resultados, que vienen del año 2021, por eso es que dicen que si no quieren quitar la licencia, que la quiten. Pero uno está apoyando la política del Estado y de repente llega el presidente y agarra y nos dice, miren, aquí tenemos a una persona que es proba, honesta y que le va a echar bola. Y uno va y dice, pues yo confío en el presidente Nicolás Maduro, yo confío en el alto mando cívico-militar, desde arriba, desde el presidente de la República. Entonces se supone que coño, ese carajo que me están poniendo aquí, yo tengo que confiar. O sea, no es que sea una confianza ciega, sino que es una confianza revolucionaria, de disciplina. Y de repente llega un día este señor que a lo mejor, porque sacan fotos a cada rato, este señor comete un grado de irresponsabilidad tan grande. Primero la decepción y el dolor. Coño, ¿por qué este hizo eso? Y más si tú lo conoces. Si tú crees conocerlo, que es otro problema, cuando tú dices creer conocerlo.
y de repente te aparece esto. ¿Cómo es eso? Y ¿saben lo que uno piensa? Inmediatamente, ¿saben? Le voy a decir, por ejemplo, hubo unas declaraciones hace poco en donde se dice que incluso delataron o entregaron a los Estados Unidos el itinerario por donde iba Alex Saab. Entonces tú te haces esa pregunta, ¿no? Tú dices, ok, este tiene un nivel de confianza a uno, pues, arriba, que va a saber cosas que nosotros vamos a hacer en un momento determinado. Y resulta que ese señor tiene un contacto directo con los Estados Unidos, con mi enemigo, y a mí me preparan, me cocinan en la olla, pues, y no me di cuenta. Lo que pasó con el comandante Chávez, eso lo dijo Diosdado, y lo ha dicho Nicolás. El comandante Chávez lo mataron. Entonces, cuando uno ve estos niveles, por eso es que yo decía que una de las preocupaciones que yo tenía era, y la tengo, pues tengo que decirlo, la tengo, es que a nosotros, el presidente, tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidar a la alta dirigencia, tenemos que cuidar al ministro de la Defensa, tenemos que cuidar a nuestro alto mando cívico-militar, porque estos tipos están midiendo a ver en dónde hay alguien al que tú puedas joder, matar, asesinar para tratar de desestabilizar a la revolución. ¿Estás entendiendo? Es lo que yo hablaba, el boquete que le abrieron a la revolución. El boquete que le abrieron. Entonces, el que me diga a mí, no, bueno, eso no se arregla así. No, sí se arregla. Téngalo en cuenta, porque el que sepa, el que se va a meter en un delito de corrupción, va a tener que empezar a darle vuelta a la cabeza. Si me descubren, la posibilidad cierta de una cadena perpetua está ahí. Está ahí. ¿Eh? Entonces, el que generalmente dice, coño, vale, eso es demasiado crudo, demasiado... No, váyase para Estados Unidos. En Estados Unidos es peor. En Estados Unidos te agarran y te dictan sentencia, 3 cadenas perpetuas. Por ahí me decía incluso, ya tengo aquí un mensaje, que es bien interesante que lo lea, de Piña. Piña me dice aquí, me dice que se acusa por todos los delitos, pero la suma de penas no puede superar los 30 años. Imagínate, pues. O sea, tú acusas a una persona por todos los delitos cometidos, pero no puede pasar de 30 años. ¿Qué tal? Voy a poner un grado extremo. Un caso de violación, crimen, asesinato. Premeditado. Comprobado y científica y penal y legalmente ya listo, probado en un juicio. ¿Qué le vas a meter? 30 años. Generalmente por algunos atenuantes que te pongan o cualquier cosa, entonces, no, 20 años. A una persona que no solamente asesinó a otra, sino que previamente estuvo detrás de ella, calculó y cometió el delito, empezó por la violación y después la mató. ¿Cómo hace? Díganme ustedes cómo hace. Se explíquenlo, pues. Yo no tengo... Yo en este momento estoy razonando. Por ejemplo, el presidente dice que una cosa que nació para ayudar a la nación, que era el SUNACRIP, para ayudar a la nación, para tener los recursos, para poder salir adelante, la convirtieron en la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. Y es verdad lo que dice el presidente. Tú metes dinero en las cripto y eso desaparece. Y con una facilidad tremenda. Tú agarras dinero robado, lo metes por los criptos, camarada, muy difícil. Muy difícil que aparezca. Muy difícil.
pero se está haciendo, las investigaciones. Una persona que le van a meter cadena perpetua va a decir, no, yo sí, mire, yo tengo aquí la clave del monedero digital en donde yo tengo metido eso y del sitio donde están las criptos. Usted sabe del monto de lo robado, lo que nosotros pudimos haber hecho y haber enfrentado al imperialismo con más tranquilidad. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Para que venga yo a decir, no, ya la cadena perpetua no es pertinente, como que no es pertinente. Es más, de hecho, había alguien por ahí que agarraba y decía, no, ese hay que fusilarlo, el paredón y todo. No, eso es muy fácil, ¿sabes? La pena de muerte es muy fácil. Tú a la pena de muerte, tú le cortas a ese señor, le cortas, escuche bien, la vida, de una vez, le haces un favor. En cambio, tú lo metes de por vida. Y va a pensar de por vida hasta su último suspiro en lo que hizo. ¿Saque cuenta? Aparte que nuestra Constitución, eso yo se lo dije, nosotros tenemos ese debate, y yo se lo dije a alguien ahí, le dije, no, nuestra Constitución prevé, usted defiende la vida, pero penalmente, legalmente, nosotros tenemos que hacerle una revisión al tema de los 30 años. No puede ser. Bien, vamos ahora con... Yo quiero irme hacia el video 4, compas, las negociaciones con los gringos. Ustedes saben que los gringos tienen algo, ¿no? Ellos agarran y le dicen le mandan un mensajero. A Miraflores, miren, nosotros nos queremos reunir. En secreto. Sí. Y si algo ha demostrado la revolución, no solamente en estos tiempos, en tiempos de Chávez y ahora mismo, es que se va, se tiene la reunión, se traen los resultados y se mantiene. Se firma un acuerdo, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Está bien, vamos a ver si cumplen. Yo recuerdo cuando cuando lo de Barbados, que lo que salió, que era, digamos, lo que más impacto causó es que supuestamente la oposición, que no es la oposición, es Estados Unidos, iba a entregar, creo que eran 3.500 millones de dólares de lo que se robaron, imagínate, iba a entregar, es decir, va a entregar de lo que robó, te voy a dar esta minucia, 3.500 millones de dólares, de lo que tienen bloqueado, de todas las cuentas y todo. Alguna vez, y yo lo dije aquí, dije, el que crea que la oposición firma un documento y lo va a cumplir, no está pensando bien. La oposición no se maneja ella sola. Eso no es verdad. La oposición la manejan los gringos. Como dijo el presidente, los de la oposición son esclavos. O sea, Estados Unidos es amo de esa oposición. Amo, ¿sabe? Amo y señor. Son dueños de esa oposición. Lo que diga Estados Unidos, eso es. Entonces creen que, ¿cómo te digo? Que la revolución está llena de bobos, ¿no? De tontos. Vamos a ver este video y luego voy a entrar a un tema que quiero entrarle. Rueda. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica nos pidió hace un año que quería entablar conversaciones con nosotros de manera reservada y privada. Venezuela ha respetado el carácter reservado y privado de esas conversaciones, siempre. Se dieron más de 9 reuniones, 6 reuniones en Qatar, con los buenos oficios del emir de Qatar.
y 3 reuniones en Milán. Venezuela fue representada en esas reuniones por el doctor Jorge Rodríguez, experto en este tipo de conversaciones, por el compañero gobernador Héctor Rodríguez, por el Procurador General de la República, doctor Reinaldo, y por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Larry Daboe. Ellos representaron a Venezuela. En esas conversaciones se llegaron a acuerdos. Los acuerdos se escribieron, los acuerdos se firmaron y los acuerdos tenían como centro el levantamiento total de todas las sanciones ilegales y criminales contra Venezuela. No lo digo yo, lo dicen los documentos firmados. Esa es la verdad. Cuando uno va a este tipo de conversaciones privadas, nosotros sabemos respetar que sea privada, ellos no. Cada vez que fuimos a una conversación, ellos lo filtraron. Lo sacaba Bloomberg, lo sacaba Reuters, lo sacaba AP. Siempre ellos filtraban. Se dio conversación, fue no sé quién. Nunca cumplieron ni una coma del acuerdo firmado. Jamás. A esta altura, los Estados Unidos de Norteamérica firmó un acuerdo y debió haber levantado todas las sanciones a Venezuela. Todas. Esa es la verdad. Nosotros hemos hecho reclamos en ese marco de esas conversaciones, en ese marco, pero por fuera se dio el acuerdo para lograr la liberación del secuestrado político diplomático venezolano Alex Saab el 20 de diciembre pasado. En ese marco fue un canje. Ellos devolvieron a nuestro diplomático secuestrado, torturado, y nosotros le devolvimos un conjunto de agentes de la CIA. Algunos de ellos habían venido a invadir Venezuela. Un canje, como se hace en el mundo internacional. Eso lo aprendí como canciller, pues. Después de eso ha habido altibajos. Desde el mes de enero, Estados Unidos empezó a amenazar que va a quitar una licencia, la licencia 44. La licencia 44 es una licencia colonialista. ¿Por qué es colonialista, compatriotas que me ven y me escuchan, por redes y por medios? ¿Por qué es colonialista? Porque Estados Unidos pretende monitorear, controlar y tutorear la industria petrolera de Venezuela. Entonces ellos pretenden que Venezuela viva de licencias que ellos dan. Te doy una licencia por 6 meses para ver si puedes conseguir inversión para producir y vender. Gracias, gracias, hay que decirle, ¿verdad? Gracias, vale. Me salvaste la vida, compadre. Una licencia de 6 meses. Y empieza entonces, pero tienes que hacer esto, o te quito la licencia. Que yo soy colonia tuya, o gringo. Yo soy colonia de ustedes. Nosotros somos colonia. El tiempo de la compañía guipuzcoana se acabó hace 200 años aquí en esta tierra. Nos quieren imponer un sistema tipo compañía guipuzcoana. Es la verdad. Recientemente ellos me dijeron, queremos reunirnos. ¿Cuándo? En tal día. Déjame ver la agenda. Ya vi la agenda. Sí puedo. ¿Dónde? En México. Privado o público, privado, que nadie se entera. Fueron Jorge y Héctor para allá. Se reunieron en México. La semana pasada. Ustedes deben saber porque ese chisme ya salió. ¿Quién filtró la información de la reunión? ¿Y quién sacó un comunicado? La Casa Blanca. Hoy, al mediodía, hubo una videoconferencia con ellos
No voy a decir quiénes estaban de ellos. Solamente digo que de parte nuestra estaba Jorge y Héctor. Y entonces ellos siguen chantajeando. Que van a quitar la licencia 44. Ellos le quieren hacer daño económico a Venezuela. Yo les digo a los venezolanos, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los empresarios, a las empresarias y a todo nuestro pueblo. Nosotros hemos tomado nuestro propio curso de trabajo, nuestro propio modelo económico, con amenazas, con sanciones. Aprendimos a trabajar y a recuperarnos. 2021 fueron los primeros pasos superando la pandemia. 2022 tuvimos 15% de crecimiento para recuperar el aparato productivo. 2023 llegamos a producir el 97% de los alimentos del país. Hemos logrado abastecer el país, ¿cómo? Con la ayuda de Estados Unidos. Hemos logrado ir recuperando paso a paso la generación de riqueza con la ayuda de Estados Unidos. El año pasado crecimos 5.5%. Este año vamos a crecer no menos de 8%. Así que nosotros no dependemos de ustedes, gringos. Ellos quieren hacer daño con las informaciones públicas para hacerle daño a la economía porque estamos en elecciones, estamos en campaña electoral. Pierden ustedes más. Pierden ustedes más. Y te digo como me dijo una gran amiga mía, queriéndonos hacer un daño, se hacen un daño ustedes. Nosotros vamos a seguir adelante, con licencia, sin licencia. Nosotros no somos colonia gringa, no somos colonia de ustedes. Y Venezuela va a seguir su marcha económica. Nadie nos va a parar, señores gringos. Sépanlo, sépanlo. Queriéndonos hacer un daño, se van a hacer un daño ustedes. Un daño grave. Y Venezuela no la va a poder detener. ¿Que nos hagan un daño? Claro que sí. ¿Quién pidió estas sanciones de ahora, de que quitaran la licencia 44? ¿Quién la pidió? La Sayona. Leopoldo López, la Sayona, Julio Borges, los mismos, ellos mismos, la PUC, la extrema derecha venezolana, que no descansan en tratar de hacer un daño. Pero yo no hablo con ellos. Yo no voy a hablar con la Sayona. Yo hablo con los dueños del circo, no con los payasos ni con las payasas. Hablamos con los dueños del circo. Les digo en inglés y después se los traduzco. Doy una respuesta caraqueña en inglés a ustedes porque seguimos conversando con ellos. Nunca cerraré la puerta del diálogo con nadie. Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje. You want, I want. You do want, I do want. En caraqueño, si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero. Punto final. Presidente tiene un inglés bueno. Me acuerdo el inglés de Chávez. Su inglés era bien bueno. No, si tú quieres, quieres. Si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero. Listo, se acabó. Es que es verdad. Ahora se asombran, ¿no? Que están hablando con los gringos. Sí. ¿Cuál es el problema, pues? Entonces, ¿o es que ustedes creen que los gringos no tienen problemas y no necesitan el petróleo? No, y si quieren petróleo, cash. Ahí, yo ese inglés lo entiendo clarito. Cash. Pague. Pague. Como debe ser. Ahora bien, fíjense. Yo le hablaba del periodismo. El periodismo es a mí no me importa que una persona tenga una posición contraria. O sea, que esté en contra del presidente, pues. Yo estoy a favor del presidente de la República, yo lo defiendo. Yo no soy para nada imparcial. Para nada.
Pero ¿sabes qué es terrible? Cuando tú tomas un espacio y te ubicas al enemigo, pero al enemigo, ¿sabes? Y lo entrevistas. Salió una entrevista a un señor llamado Francisco Palmieri. A ver si tengo chance, sí voy a tener chance. Francisco Palmieri. Ese señor, así como Maricori tuvo su sustituta con Corillori, ¿eh? Ese señor es el sustituto de James Story, ¿verdad? Ellos se dicen, se mencionan, se firman allá en Estados Unidos como embajador de negocios para Venezuela, pero están en Colombia. No están aquí, ¿verdad? Este señor Francisco Palmieri es entrevistado por un periodista, no lo voy a mencionar, porque se molesta cuando yo lo menciono. ¿Qué quiere que te diga? Pero bueno, no importa. Pero en esa entrevista, siendo un periodista polémico, un periodista que confronta, un periodista que no deja hablar a nadie cuando está entrevistando, y si le llevan la contraria más todavía, me pareció como que esa entrevista fue demasiado genuflexa. Entonces, ahí hubo cosas que él no le respondió, o sea, o que él no ripostó, es la cosa. Y un buen periodista tiene que ripostar. Un buen periodista tiene que preguntar. Y sobre todo cuando uno juega a lo que llaman el periodismo objetivo. ¿Eh? Entonces entrevista nada más y nada menos que al sustituto de James Story. Y la entrevista estuvo llena de varios elementos. Uno de ellos es el morbo, ¿sabe? ¿Cuándo van a intensificar las sanciones? Incluso hay una especie de pregunta casi culposa. Dice, ¿ustedes no creen que eso no es bueno, seguir sancionando al país y todo esto? Pero lo bueno es, en esta entrevista nosotros vemos exactamente cuál es la posición de los gringos. Exacto. Si ustedes no ponen a María Corina Machado, que es, escúchense bien, así mismo, lo dicen así claro y raspado, esa es la candidata. Es decir, le faltó poco para decir que María Corina Machado era la candidata de los Estados Unidos en Venezuela. Manuel Rosales es un político pragmático, pero es un político que debe sentarse a hablar con María Corina porque María Corina es la o sea, un desconocimiento total. No hay que desconozcan, no, ese no es el tema. Ellos saben que María Corina está inhabilitada por leyes, incluso hasta una sentencia del Tribunal Supremo. Simple. Yo no me voy a poner aquí a explicar por qué está... Es más, de hecho, ellos saben, Palmieri y los gringos, saben que María Corina Machado ni siquiera inscribió en el CNE al 20 de Venezuela, a su partido. Ni siquiera lo inscribió. No inscribió su candidatura, no inscribió la de Corillori, no inscribió la de nadie. Es decir, que realmente, ¿cuál era el objetivo de María Corina? Bueno, llegar a estos tiempos a lo que es la confrontación. Confrontación que se le está apagando y agotando. Pero tú notas cómo el tipo habla como hacia lo que es el venezolano, lo que es la patria, como que si nosotros de verdad somos su patio trasero. Y lo peor de todo es que el periodista lo deja pasar. Lo deja pasar. Es terrible. No hay, repito, es un periodista polémico, es un periodista que responde, respondón, y es de los que cuando no le dan la razón en algo arranca y ofende y todo, pero mentiroso de paso. Pero te das cuenta que ante el señor Palmieri, que no es nada aquí en Venezuela, se lo estoy advirtiendo, no es nadie aquí en Venezuela. Palmieri es un sustituto de James Story, y James Story, si James Story era malo, lo que yo encontré de ese, que se saludía así, sí, gracias.
Contigo he aprendido mucho. Nombre latino, Francisco Palmieri. Y de vaina habla castellano. Es decir, es un cipayo. Pero lo peor de todo es creer que Venezuela es su coto privado, es el coto privado de los gringos. Y que aquí se hace lo que ellos dicen. Pero hay varias cosas que dice allí que son muy buenas. La democracia es lo que ellos dicen. La democracia es lo que estaba haciendo el Grupo de Lima. La democracia es la posibilidad de crear otro frente latinoamericano en contra de Venezuela. La democracia es, como les digo, es sancionar, es aplicar las medidas coercitivas, porque si Maduro quiere que el país se desarrolle, tiene que aceptar que su candidata, la candidata de Washington, la candidata de Biden, sea aceptada en el CNE. Es decir, violen la Constitución, violen las leyes, lo peor de todo, el periodista escuchando todo eso y no decía nada. Violen la Constitución, violen todo. Pero nosotros somos los gringos y mandamos aquí y ustedes tienen que aceptar a María Corina, si no le quitamos la licencia. Como que si con la licencia nosotros vamos a comer. Yo quiero que vean esta primera parte. Luego vamos a saber que creo que en el momento en que este Palmieri habló esa partecita, que la puse aparte, cuando habló esa partecita, el periodista se dio cuenta que había cometido un error en haber entrevistado a Palmieri. Vamos a ver la primera parte. Rueda. ¿Cómo cataloga usted la última reunión entre representantes del gobierno de Nicolás Maduro y del gobierno de Joe Biden? Esa reunión realizada en México. Hay distintas versiones, apreciaciones. ¿A su juicio salió algo positivo de esa reunión? ¿Fue una reunión más? ¿Marcó una diferencia entre unas y otras? Y sin confirmar o violar canales diplomáticos y lo que pasó o no pasó, puede ser que es muy importante que mantengamos con todos los sectores en Venezuela canales de comunicación. El entendimiento y la capacidad de comunicar directamente uno con cada uno es sumamente necesario si vamos a resolver la crisis que están enfrente de Venezuela, humanitaria, económica, política. Y los Estados Unidos siempre quieren ser una parte positiva en ese esfuerzo. ¿Se puede decir que salieron cosas buenas? ¿Hay un cambio o las cosas quedan más o menos en el estado anterior? Yo creo que era algo constructivo, productivo y con mucho respeto entre los dos lados. Es decir, continuemos manteniendo nuestra posición y explicándola a ellos. ¿Está prevista alguna reunión nuevamente entre representantes de ambos gobiernos para los próximos días, meses o semanas? Puede ser, pero como tú sabes y sus oyentes saben, el 18 es una fecha bastante importante para Venezuela. Sí, y a eso voy. El 18 de abril, ¿qué se espera que va a ocurrir? ¿Estados Unidos vuelve a la política de máxima presión o
o se mantiene en la política de máximo esfuerzo? Y vamos a seguir haciendo un esfuerzo máximo para realizar una elección lo más competitiva y inclusiva que podemos. Y en ese momento no es qué va a hacer los Estados Unidos, es qué va a hacer Nicolás Maduro y su equipo para cumplir y ejecutar e implementar todos los aspectos de la hoja de ruta electoral en el Acuerdo de Barbados. Y en ese sentido, yo creo que bien saben ellos lo que es necesario para demostrar un compromiso con una elección en julio. ¿Ustedes siguen insistiendo en que María Corina Machado debe ser admitida como candidata? Totalmente. Ganó la primaria, debe ser rehabilitada para participar en las elecciones y más que eso, es un principio de elecciones legítimas, democráticas, cuando cada lado puede escoger su candidato. Y para nosotros entendemos los resultados de la primaria y ella ganó. Ahora, si por ejemplo se mantiene la inhabilitación tanto de ella como la imposibilidad de que se inscriba la candidatura de Corina Yoris, bajo ningún escenario ustedes reconocerían esas elecciones, ese resultado. Bueno, hay mucho tiempo entre ahora y las elecciones. Y también será muy importante las misiones de observación que vienen de Europa, de las Naciones Unidas, del Carter Center, para entender esas elecciones. Y será prematuro decir si cumple o no cumple una elección, los estándares de una elección democrática. Pero nos preocupa muchísimo que no han dejado inscribir los o las candidatas de la oposición democrática. Una curiosidad, embajador. ¿Qué haría usted si, por ejemplo, le correspondiera tomar una decisión si no se puede inscribir la candidata que gana las primarias o la candidata que la ganadora de las primarias señala? ¿Qué haría usted si usted estuviera en los zapatos de la oposición venezolana? Bueno, si yo estaba en los zapatos de la oposición, la primera cosa que yo haría es unirme con todos los representantes de la oposición, que todos ellos deben participar en un proceso que fortalece y que se une la oposición al fin de día. Esa situación no es ideal. María Corina debe ser la candidata. Y vamos a ver qué decisión toma Nicolás Maduro y su equipo, porque como han dicho en Washington, hay que, están viendo si van a cumplir. ¿Qué espera el gobierno de Estados Unidos con respecto a pasos que dé el gobierno de Maduro? ¿Y qué va a pasar el 18 o el 19 si el gobierno no da los pasos que ustedes esperan, el gobierno de Maduro? Bueno, en Washington han dicho muy claramente la situación será muy difícil renovar la licencia bajo esas condiciones. No habría excepciones, por ejemplo, ni Chevron ni ninguna compañía. Pero eso es otro tema de cómo manejamos la situación después del 18, pero la mejor cosa es dejar inscribir los o las candidatas de
la oposición para que puedan obtener la renovación de la licencia. Si en el pasado se dijo que las sanciones no dieron el resultado esperado, el propio gobierno de Biden corrigió pues algunas de estas políticas, incluso cuando estaba el señor Juan González, se anunciaron precisamente cambios porque no dieron resultado estas sanciones. ¿Por qué insistir en algo como eso? Pero me parece también que los incentivos que les hemos ofrecido tampoco han dado resultados. Y el 18 vamos a ver si Nicolás Maduro y su equipo quieren aprovechar de esos incentivos que hemos ofrecido. ¿Será que son pocos los incentivos o a usted le parece que son suficientes? La máquina de la economía venezolana es el sector de petróleo y gas y la licencia permitió eso. Y solo para ellos cumplen con la hoja de ruta electoral y que tienen una elección competitiva e inclusiva. Eso es un incentivo que yo creo que vale la pena. Culminando ya un mensaje final a los venezolanos y en particular al presidente Nicolás Maduro de cara al 18 de abril. ¿Qué le diría al presidente Maduro de cara al 18 de abril y a los venezolanos? Está en sus manos la capacidad de permitir la inscripción de las candidatas de la oposición y con eso hay posibilidades para avanzar con el incentivo de la licencia. A ver. La primera pregunta. ¿Qué hora es? 11:26. Son las 11:26. Me voy a permitir los adjetivos de alto impacto, porque son necesarios. O sea, no es lo mismo agarrar y tratar de explicar de manera sin tener por lo menos uno o dos adjetivos de alto impacto. No hay manera. No hay manera. La primera pregunta que yo hago rápidamente: ¿quién carajo es este tipejo que fue nombrado por la Casa Blanca como supuesto embajador de negocios en Venezuela cuando está en Colombia? ¿Quién es él? Para opinar sobre la política interior, sobre nuestra política interior, sobre nuestras elecciones y sobre lo que nosotros hacemos aquí. Y que se le permita que lo haga. ¿Quién es? ¿Quién carajo es él para decirle al país que debemos soslayar cualquier ley? Y lo peor de todo, que no hay nadie ahí en ese momento que le esté haciendo la pregunta que lo incomode diciendo: mira, nosotros tenemos leyes aquí. Nosotros somos un Estado soberano y tenemos leyes que se cumplen. ¿Y quién carajo es él para decir que la candidata es María Corina Machado porque a ellos les da la real gana? Y repito, que no haya ni una sola pregunta que incomode, ni una.
un tipejo que dice, bueno, prácticamente está diciendo que Nicolás Maduro es el que pone los candidatos. ¿Sí? Mañana dirán que sí, que es verdad, que los pone. Y que Maduro tiene el poder de decirle al Tribunal Supremo que quite la inhabilitación, de decirle al CNE que fuera de tiempo y de acuerdo al reglamento del Consejo Nacional Electoral, que obvie todo eso y que la inscriba. Y que inscriba el partido de una vez, pues, porque a ella le da la gana. Y porque el 18 nos van a mandar una limosna, mantener una licencia. Y que no haya sentido común para responderle a ese sujeto, a esa cosa que está hablando mal de tu país, hermano, que está imponiéndole una lógica al país que no es verdad. Este país tiene leyes, vale. Este país tiene una constitución. Coño, ¿cómo tú soslayas eso? Y le permites a un tipejo como este que pase por encima de todo y nos considere sus esclavos, nos considere su patio trasero. Y que tú permitas eso. Yo vi la entrevista y era vomitiva. Lamentable, yo tengo que decirlo. O sea, los adjetivos de alto impacto aquí valen por todos lados. Que se moleste, que diga lo que quiera. ¿Cómo tú vas a entrevistar a una persona ajena totalmente a la política del Estado, ajena totalmente a nuestra patria, a Venezuela, y tú le vas a dar el grado de importancia que tiene, que no tiene ninguno? No tiene grado de importancia. Ese señor, ese sujeto, es un cero a la izquierda, igualito que Jamie Story, es una basurita de las que mandan los gringos para acá a hacer su trabajo sucio. Y no para acá, los mandan para el país, para el país que tenemos al lado, el vecino, para que nos vigilen. Y le voy a decir algo más, camarada, que usted sabe lo que yo voy a decir ahorita porque usted se dio cuenta, que usted sabe que si ese sujeto ve que aquí hay una masacre, una intervención norteamericana, y comienzan con los bombardeos, y comienzan con el genocidio, usted sabe que ese señor no le va a temblar el ojo. Usted lo sabe. Ni siquiera se va a asombrar. O como diría una embajadora israelí, que los 33.000 muertos fueron provocados por Hamas el 7 de octubre. Pero no hablan de 60 años de genocidio al pueblo palestino. Y que usted no haya dicho nada. Ahora yo le voy a pasar un videíto, porque usted se dio cuenta. Cuando ese tipo, creyéndose, porque es lo peor, creyéndose que estaba, ¿qué te digo yo?, exaltando su currículum diplomático, habló de dónde trabajó. Fue cuando usted hizo así, se dio cuenta el error que había cometido. Vamos a este videito, es corto, pero preciso, ¿saben? Para saber a ciencia cierta quién es este señor Palmieri. Vamos a ver este video. Rueda. Ajá. Hablando de eso que usted señala, de que eso es un asunto de los venezolanos, de la plataforma, ¿en dónde comienza la soberanía de un país y en dónde comienza la interferencia de otros en materias tan domésticas, por ejemplo, como una elección, como la selección de un candidato, etcétera? Es, Vladimir, una excelente pregunta.
durante toda mi carrera de 38 años como diplomático, yo he estado en diferentes situaciones. En los 80s, durante la Guerra Fría, yo estuve en El Salvador, trabajando con nuestra embajada, apoyando a José Napoleón Duarte, que pasó tiempo en exilio en Venezuela Sí, claro. en aquel tiempo. Claro. Y hay dos cosas. Primero, la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas permite que todos los países tienen una responsabilidad de proteger derechos humanos, de promover los derechos humanos, por una parte. Y por la otra parte, debajo de la Carta Democrática de la OEA, los países de ese hemisferio, donde no se ve conflictos Estado contra Estado por la democracia que existe aquí, tomaron una decisión, la OEA, de proteger la democracia, de identificar pasos o políticas que están inconsistentes con la democracia y obliga a los miembros estados de unirse, discutir y apoyar la democracia. Y en eso siempre estamos todos los diplomáticos, todos los países buscando la mejor manera de apoyar nuestros países hermanos de ese hemisferio, avanzar hacia un mejor entendimiento de las sociedades. En los 80s, durante la Guerra Fría, yo estuve en El Salvador, trabajando con nuestra embajada, apoyando a José Napoleón Duarte. Buena escuela la de Palmieri, que debe haber sido un funcionario de baja categoría metido en El Salvador, en la Embajada de El Salvador. ¿Se acuerdan de El Salvador? ¿Sí? Hay muchos que agarran y dicen que el Matacura, ya hablando de dónde proviene este sujeto, ¿sabe? El Matacura, Leopoldo Castillo, que de vez en cuando saltan por ahí, porque en España hay una demanda pendiente que cada cierto tiempo se activa, ¿eh? Y pone a temblar al Matacura, ¿eh? Por delito de lesa humanidad, por la muerte de los 5 jesuitas, especialmente de uno, los familiares, allá en España. Y de vez en cuando se activa. En El Salvador se hizo una masacre llamada El Mozote. Sobrevivió una mujer nada más de un pueblo. Por militares salvadoreños a la orden de Napoleón Duarte. Eso no lo recuerda. Una mujer sobrevivió, una. En un pueblo los mataron a todos por comunistas. Porque supuestamente estaban ayudando a la guerrilla salvadoreña. ¿Eh? La muerte de los sacerdotes jesuitas y la muerte de las monjitas, en donde estuvo involucrado Leopoldo Castillo, alias el Matacura, por eso le dicen el Matacura. ¿Verdad? Muchos confundieron el hecho, decían que el Matacura había sido embajador, por eso él se defendía y cada vez que se hablaba del tema,
Él salía corriendo a decir, no, yo no fui embajador. Es verdad, él no fue embajador. Él no fue embajador. Él fue funcionario de inteligencia, funcionario agregado, supuestamente de prensa, y lo que hizo fue labores de inteligencia. ¿Sabe cuál era la labor de inteligencia en la que participó? Con mucho gusto, ¿saben? Un gusto sádico en el que participó el Matacura. En localizar a esos sacerdotes comunistas que practicaban la nueva teología de liberación y matarlos. El Matacura sabe de los planes que hizo Roberto de Abución para matar a Monseñor Arnulfo Romero. De ahí, de esa época, viene Palmieri. Pregúntense en cuántos muertos, pregúntenlo, cuántos muertos a nombre de la democracia hubo en El Salvador, a nombre de la democracia de José Napoleón Duarte. Pregúntenselo. Y ese señor Palmieri, que viene a hablar mal de Venezuela y a hablar mal del presidente Nicolás Maduro y a ordenar que aquí se permita la inscripción de María Corina Machado, viene de esa etapa, de esa gesta democrática que hubo en El Salvador. De la época de Ronald Reagan, una época genocida. El periodista se dio cuenta, él lo supo. Y sabía que era un error que él haya dicho de dónde venía. Era mejor mantenerlo así, anónimo. Pero el hombre está orgulloso de haber estado en los años 80 en el gobierno de José Napoleón Duarte como miembro de la misión diplomática de los Estados Unidos. No estoy tratando de recordar el nombre del que estaba en El Salvador, un asesino, igual como Abrams, que estaba allí. Había otro, que no recuerdo el nombre de él ahora mismo, que era el embajador. Ese sí era embajador y era asesino. Luego estuvo en Irak. John Negroponte, gracias, hermano. John Negroponte, un asesino. Asesino, ¿saben? Un tipo que no tenía paz con la miseria. El tipo mismo que armó a los contras contra los nicaragüenses, contra la revolución sandinista. Esa es la época del Matacura, es la época de Palmieri, la época del genocidio en Centroamérica. Eso es lo que no podía tapar mi querido periodista en esa entrevista. Para el que tiene memoria. Las masacres que se hicieron con los campesinos en Guatemala, las masacres que se hicieron con los campesinos en El Salvador, las masacres que hicieron los contras contra los campesinos en Nicaragua. Eso no lo hablan ellos. Masacres, ¿saben? De un pueblo. Por eso es tan malo. Mira, el tránsfuga tiene un problema. Puede saber mucho de izquierda. Puede incluso ser conocedor de la izquierda y ser un teórico. Pero el tránsfuga, cuando pasa de un lado para otro, generalmente, yo digo que en líneas generales, no solamente traiciona sus principios, no solamente los traiciona, sino que se convierte, digamos, en una herramienta del imperialismo norteamericano, no solamente contra Venezuela. No es contra Venezuela nada más. Es contra todos los latinoamericanos. Se sigue teniendo un complejo, porque ven ustedes, él se llama Francisco Palmieri. Se sigue teniendo un complejo pitillanqui, cipayo, malinche, de lo que es su origen. Y es terrible no morir con la convicción de saber que con todos los errores que uno cometa, con todos los errores, nunca se traicionen los principios, ¿saben?
que una porquería como esa que proviene de la matanza que propició el señor Napoleón Duarte, empezando por Monseñor Arnulfo Romero, por los sacerdotes jesuitas, por las monjitas, por todos los crímenes que se cometieron en El Salvador, y que esa porquería venga a hablarme a mí de la OEA y de los derechos humanos en la OEA. La OEA que ocultó todas las barbaridades de las dictaduras que impuso Ronald Reagan, que impuso George Bush padre y que impusieron todos en América Central. ¿De qué estamos hablando? Y ese tipo lo entrevistan y lo presentan aquí como el que viene a, digamos, a amenazarnos veladamente de que nos pueden quitar una licencia. Que se metan esa licencia en donde no hay sombra. Hay que decirlo así. Porque nosotros no somos colonia de nadie. De nadie. Miren, yo he visto cómo desde el momento en que agarraron a estos jerarcas corruptos de PDVSA y los llevaron presos, he visto la confusión en los ojos, en las expresiones y en el lenguaje del golpismo. Confusión, no hayan que hacer. Se inventan una y otra. Hay bots, saliendo bots por todos lados. Y que dice, ahora la cosa es dónde están los reales que se llevó Guaidó. ¿Dónde están los reales que se llevó tal cosa? Ahora no se inventan otra cosa. Tienen la inteligencia en cero. Y lo peor de todo es que lo saben. Están contra la pared. Entonces, salta esta entrevista. Maltrecha. Yo diría que hasta innoble, ¿sabe? Pero tiene un poquito yo supongo que esa persona es inteligente. Y tú no puedes hacer una entrevista con un sujeto como este de esa manera tan genuflexa. O sea, eso no lo entendí yo. De verdad, lo lamento, pero no. Pero me dio tanto asco el sujeto este, que solamente en el momento en que dijo que venía de El Salvador, ya fue suficiente. Y pasa que en América Latina, creo que hay una apuesta, ¿saben? Una puesta en escena, de que ellos piensan de verdad que lo de Milei se puede repetir en otros lados. Milei no ha tardado ni, ¿qué? ¿Cuántos meses? Yo creo que no lleva ni 6 meses en el poder. Electo por el pueblo argentino, eso hay que decirlo. ¿Verdad? Pero ya ahorita, el tipo tiene que salir del país a hacer viajes, a besarle los pies al sionismo, a besarle los pies a los gringos, a poner la patria argentina, a ponerla a los pies de los gringos, pero metido en una cápsula, mientras el pueblo en la calle está siendo reprimido. ¿Sabe una cosa que dijo Milei? Porque así piensan, ¿no? Ellos piensan que eso se va a replicar por todos lados, que el fascismo se va a replicar aquí y se va a replicar por toda América Latina. Agarró y dijo que si él fuera a elecciones ahorita ganara con el doble. Que lo haga. ¿Por qué no lo hace? De verdad, que lo haga. Él quiere convertir a Argentina en una compañía anónima, llena de carne y chorizo, ¿saben? Carne y chorizo, pero de sangre humana, de carne humana. Noboa, empresario en Ecuador, tutelado por los gringos. ¿De verdad ustedes creen que ese pueblo se va a quedar tranquilo? Y a ellos no les queda otro remedio, que esto es lo que no dice el periodista. A ellos no les queda remedio. El único remedio es fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la policía para poder reprimir esos pueblos que más temprano que tarde se van a levantar.
Perú es ya una caricatura de Estado. No el pueblo. El Estado peruano es una caricatura entre Rolex, chisme, robo, laufer, asquerosa entrega a las tropas yanquis. Uruguay, el París de Latinoamérica, ¿saben? Porque ellos ven mucho para allá, para Europa. Ellos ven hacia allá. Ellos no se consideran latinos, no, Dios me libre. Nosotros somos de allá, provenimos del desarrollo del mundo, ¿cómo se llama? Del mundo civilizado. ¿Y qué son? ¿De verdad ustedes creen que esos pueblos van a estar tranquilos? ¿Ustedes de verdad tienen idea de lo que están provocando? Porque, ojo, cuando ganó Macri, y con participación plena de la dictadura mediática que tiene Argentina, cuando ganó Macri, había expectativas por parte de ese pueblo. Pero ahora que ganó Milei, por lamentables errores de la izquierda argentina, lamentables, muy lamentables errores, que los va a pagar caro por un tiempito. Cuando ganó Milei, fue la aberración. Y ellos pretenden, creen, de verdad, ellos juran que el fenómeno Milei se va a replicar hacia acá, que el fascismo va a ser una vía de solución para la entrega a los Estados Unidos. Cuando hay un mundo que se está desarrollando de una manera vertiginosa. Hay una división, hay que decirlo con toda propiedad, una división mundial entre los pueblos que están hartos y cansados de esa soberbia imperial, de la soberbia del jardín de Europa, del jardín del señor Borrell, y hay pueblos que se están levantando, están diciéndole no al yugo imperial. Y se está organizando. Y se están uniendo criterios. A veces, como dice el presidente Nicolás Maduro, ha dicho unas cosas en estos días que son para tomar nota. Dice, mira, nosotros, antes de nada, tenemos que vernos integralmente como latinoamericanos o como internacionalistas. ¿Tenemos diferencias? Sí las tenemos. Lo dijo hoy, ayer. ¿Tenemos diferencias? Claro que las tenemos esas diferencias. Pero lo fundamental, en lo medular, no puede haber diferencia, porque el enemigo es uno. El enemigo es uno y está allá arriba, está en el norte, está boqueando, se está agotando, está perdiendo toda razón y él lo sabe. Y te aparecen cosas descerebradas como Milei, o descerebradas como en el caso de Po allá en Uruguay, o con el caso de Boluarte, como el caso de Noboa, que de verdad creen que tomaron no el control del gobierno, de un gobierno que tiene sus leyes, que tiene su constitución. No. Para ellos están tomando una hacienda, una empresa, y se creen impolutos, pues. Es decir, yo tengo atrás a la Fuerza Armada. Si estos desarrapados me atacan, ataquen y maten. Y los pueblos no los para eso. No los para. Yo estoy absolutamente convencido. Y yo estoy hablando de un término, y sobre todo yo creo que se va a acelerar el tema de Irán. Supuestamente Israel va a atacar el domingo. Supuestamente. El sionismo. Yo sé que en Estados Unidos están diciendo no lo hagas. Y es por una cosa simple, es por la cuestión económica, ¿saben? Porque va a subir el precio del petróleo, pero a niveles inimaginables. Pues. Eso va a ser muy terrible para los Estados Unidos. Lo saben. Estados Unidos no tiene petróleo. Así como lo oyen, no tiene.
Un país que hace tiempo metió fracking para poder sacarlo por lo poquito que le quedaba en la tierra, no tiene petróleo. Y lo peor de todo, Estados Unidos sabe que una guerra en el hemisferio le afectaría no solamente económicamente, sino socialmente, porque internamente también Estados Unidos está implosionando y ellos lo saben. Cuando tú ves que una parte de la población latina está de acuerdo con Trump de seguir construyendo el muro, imaginen los cipayos que hay ahí. Pero esa es la clase que va y vota, que son pocos. Recuerden que allá te quitan el voto por cualquier vaina, el derecho a votar, y hay una clase desclasada, digo yo, que le importa nada la inmigración, los migrantes latinoamericanos de su propio país, que están en este momento ya decididos a que ellos tienen que recuperar su estatus de clase media y no lo van a poder recuperar. ¿Qué es lo peor? Estados Unidos tiene ahorita un nivel de contradicciones internas, económicas, políticas, está en un grado de inmoralidad tan grande que ya no resiste, es como una bomba de tiempo, ¿saben? Es una bomba de tiempo, créanmelo. El sionismo, Israel. Yo cuando escuchaba al ayatolá Jamenei hablando sobre la decadencia israelí, el sionismo, y sus tiempos de culminación de la impunidad con que ellos practican el genocidio. Bueno, uno decía, no, pero es que está Estados Unidos. Están debilitados, están matando gente, eso es verdad. ¿Están cometiendo un genocidio? Sí, es cierto. Pero están total y absolutamente debilitados. El poder genocida que ellos podían justificar por prensa, que podían justificar con 4 o 5 declaraciones, que asumían el cinismo como una victoria ante la credibilidad de ciertos sectores que son los que consumen noticias que son enfermizas. Eso se está agotando, porque ni los grandes medios de información tienen el poder de seguir informando. Ya nadie les cree. Hay una rebelión mundial, independientemente de las diferencias económicas, políticas, sociales, ideológicas. Hay un rechazo absoluto a lo que es la política imperial, a lo que es la política, digamos, de la calle de los gobiernos europeos. Y hay un rechazo total a todo lo que es ese sistema financiero mundial. Hasta en los países africanos está notándose ahora mismo esa respuesta. Por eso cuando tú ves que están entrevistando una basura como Francisco Palmieri, un tipo que viene de un sitio en donde se cometió un genocidio y ellos lo aplaudieron, tú dices, coño, no entiendo. Pero son errores, ¿sabes? Errores de esta oposición. Cuando sale María Corina apoyando al sionismo, lamentándose de cómo Irán los atacó, pero nunca dijo nada de los 33.000 muertos, 34.000 muertos, ya que van en 1/3 de mujeres y niños. Y esa basura de estarse expresando de esa manera, defendiendo a un genocida como Netanyahu, se va a revertir. Por eso es que nunca, miren, se lo digo esto para despedirme. Por eso, por esa razón, créanme, nunca, jamás volverán. Este pueblo tiene conciencia, no solamente conciencia, este pueblo está con todo y que es criticón y jodido y vive. Este pueblo tiene conciencia, mucha conciencia. Y sabe, este pueblo sabe lo que viene. Y sabe que tenemos que defender esto con el pecho, con la rodilla, con los brazos, con las uñas, con los codos, con todo.
con esa llama de la que hablaba Chávez, esa llama desde adentro que venga de las vísceras. Pero esta basura del golpismo no volverá y los vamos a derrotar. Y el 28 de julio, no el 18, el 18 se les va a acabar la cuentica, van a agotarse otra vez otro viaje de antidepresivos por allá por el este. Pero el 28 de julio, la paliza va a ser, como dicen en Caurimare, fantabulosa. Para que sean serios. Chao, mi amor. Nos vemos.